Problemas presupuestarios del programa de la NASA para traer de Marte muestras con posibles pruebas de la existencia de vida extraterrestre, aumentan las opciones de que sea China la que nos proporcione la primicia, y no Estados Unidos ni Europa. Ya China mostró que es un competidor de la NASA con la creación de su estación espacial Tiangong y los avances para instalar en 2030 una estación internacional de investigación lunar. Ahora China planea enviar misiones tripuladas a Marte en la próxima década, pero antes se propone traer muestras de suelo y roca marcianas, primero que la NASA y la Agencia Espacial Europea. La Administración Nacional del Espacio de China informó que en 2028 pondrá en marcha la misión Tianwen-3 para traer muestras del suelo marciano a la Tierra en julio de 2031. Desde la década de 1960, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a enviar sondas a Marte, y actualmente 10 misiones robóticas exploran la superficie y atmósfera del planeta, 7 de ellas orbitadores, 2 rovers y un helicóptero. Hasta hace unos años la supremacía estadounidense en la exploración de Marte era evidente, pero ahora está en peligro. El problema es que el Mars Sample Return, un proyecto de alto riesgo de la NASA, incrementó su costo inicial y requiere una aprobación adicional del Congreso. Si no recibe fondos suficientes, se frustraría el intento de traer a la Tierra las muestras de roca y tierra, recolectadas por el rover Perseverance en el cráter marciano G0, donde se cree existió un lago hace miles de millones de años. Las evidencias preliminares indican que esas muestras contienen evidencias de que hubo organismos vivos en Marte. Por tanto, sería la primera confirmación científica de la existencia de vida extraterrestre. Las cápsulas con el material recogido están siendo almacenadas en la superficie marciana, hasta que un módulo de aterrizaje las recupere, y las lance a un orbitador que las traerá a nuestro planeta. Pero el programa de la NASA se ha ido retrasando desde la fecha prevista originalmente de 2027 a 2028, y consecuentemente también aumentó su costo. Ahora se estima que para completar la misión se requieren entre 8.000 y 11.000 millones de dólares. La Junta de Revisión Independiente había recomendado en septiembre de 2023 retrasar la misión hasta la década de 2030, pero actualmente la fecha establecida de 2031 luce demasiado ambiciosa. La falta de fondos, además, hace peligrar la promesa de la NASA de apoyar con componentes la misión europea Rosalind Franklin, que enviaría una sonda a Marte en 2028 en busca de evidencias de vida. Las dificultades pueden dañar el prestigio de la NASA, porque si pierde la carrera, tendríamos que conocer que existe vida extraterrestre de una fuente de China, cuya agencia espacial mantiene firme la fecha de 2031 para traer las pruebas a la Tierra. Para conocer el desenlace de la competencia por la confirmación de vida extraterrestre, puedes suscribirte a nuestro canal, y recibirás actualizaciones de temas vinculados a la conquista del espacio exterior y los misterios del universo.